Ok, hola. Pues amados, de veras una bendición tenerles aquí con nosotros para aprender acerca del gobierno de la iglesia. Y otra vez, bienvenidos a todos. Y así que, amados, aquí nada más te quiero enseñar, ¿verdad? El libro que estamos estudiando en inglés se llama la World Order Church y en español, ¿verdad? La iglesia bien ordenada. Así que vamos a hablar hoy del capítulo 3, Cristo ministra a través de los líderes, y vamos a hablar acerca de los líderes de la iglesia y, ¿verdad? Y cómo Cristo a través de los líderes, ¿verdad? Él va a ayudar a la iglesia. Así que, amados, antes que comenzamos, vamos a nada más comenzar con oración y ya después comenzamos aquí, ¿okay? El capítulo 3. Vamos a comenzar. So let's pray. Let's pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como Cristo nos ha dado líderes, ¿verdad? Pastores, ancianos y diáconos para guiar, ¿verdad? Y también la vida de la iglesia, Señor, por medio de sus siervos. Y cómo dependemos de, ¿verdad?, ayuda y la gracia del buen pastor, a Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Y te damos gracias, Señor, por que somos miembros de la iglesia, y ayúdanos a entender mejor el gobierno de la iglesia y los deberes y calificaciones de los líderes de la iglesia. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Así que, amados, aquí ya les preparé en español y también en inglés. Así que aquí lo tengo, la página 47, en español, y en inglés, page 43. So David, page 43, ok. Y en español, página 47, ok. Entonces aquí tenemos la primera pregunta, ¿verdad? Y la primera pregunta es: ¿Dios realmente escoge líderes? Entonces, ¿qué es el papel de Dios, verdad? Con respecto a escoger líderes. Y entonces, el primer punto que quiero hacer es que la respuesta es sí, Él sí escoge líderes. Y también le quiero indicar a dónde nos enseña eso. Y no solamente escoge líderes en la iglesia, pero también en la sociedad. Así que la respuesta a esta pregunta es sí, Dios, ¿verdad?, escoge, ¿verdad?, los líderes, ¿verdad? Tal como en la iglesia, como en la sociedad, la respuesta es sí. Y para ayudarnos a entender a dónde nos indica cómo Dios escoge a líderes, ¿verdad? Aquí damos un ejemplo de Romanos 13, ¿verdad? 1-7, ¿ok? Aquí este pasaje nos ayuda a entender cómo Dios no solamente escoge los líderes en la iglesia, pero también, por lo general, también en la sociedad. Y Romanos 13 se refiere al gobierno. También, ¿verdad?, los líderes que tenemos en el gobierno, también Dios tiene un rol, ¿verdad?, para seleccionar los líderes que tenemos. ¿Okay? Así que Romanos 13, 1-7. Romans chapter 13, verse 1-7. Y si alguien quiere leer eso, por favor. Sométense todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De todo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad,
haz lo buenos y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a lo que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagará también los tributos, porque son servidores de Dios, que también continuamente a esto mismo. Pagar todo lo que debéis al tributo, el impuesto al que respeto, al que honra. Muy bien, excelente. Gracias, hermano Teo, muchas gracias. Y por ejemplo, amados, si tienen su Biblia enfrente de ustedes, nos damos cuenta, ¿verdad?, que en el versículo 4, ahí en el versículo 4, hablando acerca del gobierno, aquí dice, ¿verdad?, ahí en medio del versículo 4, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿verdad? Así que ahí nos indica que es servidor de Dios, ¿verdad? Así que nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios sí, la respuesta es sí, realmente escoge líderes, ¿verdad?, para la iglesia y la sociedad y el gobierno. Ahí tiene el rol Dios. Todo este mundo está bajo su control, todo este mundo, este universo, ¿verdad?, está bajo su control, y Él es un Dios que siempre está activo con respecto a su mundo, su universo, las naciones y el gobierno y la iglesia. No solamente la iglesia, pero también el gobierno. Ok, muy bien. Y ahora vamos a continuar hablando de los líderes. Sí hay un criterio que Dios nos ha dado para escoger líderes, porque como les estaba comentando, ¿verdad?, ya en el sermón, que ya Beecher para mañana van a escoger 2 nuevos diáconos y 2 nuevos ancianos. Y el proceso para, ¿verdad?, escoger varones para ser anciano y diácono, dependemos de un criterio. Y la Biblia nos ha dado un criterio en 1 de Timoteo capítulo 3, los versículos 1 a 13. ¿Ok? Así que también aquí leemos, ¿verdad?, que el criterio, aquí lo voy a cambiar un poquito de lo que tienen ahí delante de ustedes, para escoger los líderes de la iglesia. Ok. Y aquí, 1 de Timoteo 3, los versículos 1 a 13. ¿Okay? Así que otra cosa que aquí entendemos es, pues, una pregunta sería, pues, ¿cómo vamos a escoger? Decimos que hay un grupo de miembros, o hay un grupo de varones. ¿Y qué es el criterio que tenemos, las calificaciones, para ser anciano o para ser diácono, ¿verdad? Y aquí en 1 de Timoteo 3, 1 a 13, ahí nos da el criterio. Si alguien lo quiere, Margarito, por favor. Muchas gracias, Margarito. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de afuera, para que no caiga
espíritu y en lazo del diablo. Excelente, excelente. Muchas gracias, hermano. Así que ahí y es muy interesante cuando leemos, ¿verdad? ¿Verdad? Los requisitos. Y también para clarificar, amados, cuando aquí leemos la palabra obispos, también se puede traducir esa palabra ancianos. Yo sé que cuando escuchamos obispos, tal vez pensamos de ciertas iglesias, ¿verdad? Como en la Iglesia Católica Romana tienen obispos. En la iglesia católica hay mucho rango. Hay obispo, cardenal, Papa y etcétera. Pero esta palabra en griego, que es el idioma, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, obispos también se puede traducir ancianos. Así que cuando aquí leemos la palabra obispo, sabemos que esa palabra se puede traducir de otra forma, de otra manera, que es ancianos. ¿Okay? Y aquí, ¿verdad? Aquí queremos un hombre piadoso, ¿verdad? Un buen ejemplo, un cristiano ya maduro, ¿verdad? Con experiencia. No vamos a escoger a alguien que apenas se convirtió, apenas es un cristiano, ¿verdad? Pero sino alguien que notamos muchos frutos espirituales en su vida, ¿verdad? Y ese es el criterio que tenemos. Y ahora otra pregunta que tenemos es, así que Dios escoge los líderes, ¿verdad? En la sociedad, en la iglesia, tenemos un criterio, queremos escoger hombres piadosos, responsables, hombres, ¿verdad? Que tienen muchos frutos del Espíritu en sus vidas. Y también otra cosa es como miembros, ¿qué es el papel, el rol de los miembros para escoger los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y como le estaba comentando, ya para mañana, la madre iglesia, ¿verdad?, van a escoger nuevos ancianos y diáconos. Y antes de dándonos la verdad, esa lista final de los candidatos, preguntaron a los miembros, pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes tienen recomendaciones? ¿Piensas que tal varón o este hombre, verdad, sería un buen líder espiritual? Así que preguntan los miembros y esas recomendaciones lo escuchan los ancianos y los pastores y los diáconos y ya después hablan entre ellos y después dan a la iglesia, a la congregación, a los miembros una lista final y de esa lista final los miembros van a votar a ver quiénes, ¿verdad?, queremos escoger entre esta lista de candidatos. Y para ayudarnos a entender a dónde leemos acerca de el rol de los miembros para escoger los líderes, hoy tenemos 3 pasajes, ¿verdad? Hechos 6, 2 de Corintios 8 y Hechos 14. Así que vamos a leer esos pasajes y aquí voy a poner el papel de la congregación, ¿verdad? Congregación. ¿Ok? Y aquí leemos 3 pasajes. Hechos 6, los versículos 3, 5 y 6. Y a otro, 2 de Corintios 8, 19. Y finalmente Hechos 14, necesito más espacio. Hechos 14, 23. ¿Ok? Ok. Así que aquí, si alguien puede leer este primer pasaje y ya después otra persona este pasaje y ya después otra persona este pasaje. Sí, por favor. Muchas gracias a ustedes. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y también 5 y 6, por favor. Y nosotros persistir
persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorón, a Nicanor y Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6, por favor. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nada más quiero enfocar nuestra atención, amados, ¿verdad? Es acerca del versículo 3, ¿verdad? Hechos 6, el versículo 3, porque aquí leemos, por ejemplo, buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Así que ellos tienen un buen testimonio en su casa, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Y llenos del Espíritu Santo nos damos cuenta de los frutos espirituales en sus vidas y, ¿verdad? Y son hombres que respetamos y que tienen un buen testimonio, ¿verdad? Así que aquí dice el versículo 3, buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Así que si yo les digo, ok, amados, entre nosotros, nada más sinceramente, ¿verdad? Vamos a buscar entre los hermanos de esta iglesia, ¿quién sería un buen de buen testimonio y fiel también? Y fiel, ¿verdad? ¿De qué sirve que dé buen testimonio? Pero eso no refiere a la... Sí, es un buen punto, Teo. No, es un buen punto. Porque queremos a alguien fiel, ¿verdad? Que va a ser fiel al trabajo de la iglesia, pero también fiel que él no va a negar ni a su familia, fiel a su trabajo, ¿verdad? A la iglesia, que él va a ser fiel en todo esto, ¿verdad? Es un buen punto, brother. Gracias. Muchas gracias. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Alguien, por favor, puede leer 2 de Corintios 8:19? Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, estando que todos, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino que también delante de los hombres. Sí, hasta ahí está bien, brother. Hasta ahí está bien. Envíanos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comparado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en nosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Excelente, gracias. Necesitamos más luz, hermano. Más. Oh, sí, necesitamos más luz aquí. Oh, no hay problema. Ok. Voy a hablar. Si tiene más. No, pero yo creo que Pues aquí una palabra muy ¿verdad? Importante cuando escogemos a líderes, es como el hermano Teo estaba hablando de alguien fiel, y aquí hay otra palabra, ¿verdad? Que leemos que es diligente, ¿verdad? Diligente. Por ejemplo, ¿verdad?
yo claro que dependo de ustedes, ¿verdad? Cuando yo voy a, por ejemplo, necesitamos tu ayuda, ¿verdad? Todos los domingos. Y claro que sí, cuando yo voy a tomar mis vacaciones y está el hermano Santiago Saffer, ¿verdad? Yo pongo todo a cargo de ustedes porque yo sé que son diligentes, fieles, aquí van a estar aquí y van a apoyar a Santiago y su esposa si necesitan algo o si tienen una pregunta. Y lo hicimos de buen testimonio. No, son de buen testimonio, de veras, porque por ejemplo, a veces cuando viene un predicador por primera vez, ¿verdad? Y no sabe exactamente cómo es el culto o cómo funciona todo y tiene preguntas, ¿verdad? Te van a preguntar a ustedes, pues, hermano, ¿cómo se hace esto? O hermana, ¿a dónde está esto? ¿Cómo lo hacemos, verdad? Yo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el hermano Arnold Laver primero estaba con nosotros y no estaba aquí yo y tenía preguntas, pues a ustedes, dependemos de ustedes para ayudar y si nos toca un nuevo predicador, pues sabes que voy a hablar con la familia Mozo y con Teo y ellos te van a ayudar con todas sus preguntas de cómo trabaja todo, ¿verdad? Así que muy bien, y vamos a escoger a hombres, a varones, a personas diligentes, ¿verdad? Diligentes, ok. Muchas gracias. Nada más otro, por favor. Hechos 14, 23, nada más un versículo más. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Muy bien, muy bien. Ahí, ¿verdad? Encomendaron al Señor en quien había creído, ¿verdad? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Así que en cada iglesia, ¿verdad? Necesitamos líderes, ¿verdad? Y cómo dependemos de Dios para escoger a alguien diligente, a alguien fiel, a alguien piadoso, ¿verdad? Y alguien que ya tiene experiencia, tal vez, también. Ok, excelente, muy bien. Ahora vamos a continuar lo que sigue. Porque el pastor Yeah. que estaba antes, ¿cómo se llama? El que sube ¿Para California? no, para Maryland. Oh, Arnold Laver. No, el hermano de pastor de Beecher. Oh, Todd Jolin. Ya, está Jolly. Yeah, Todd. Ese nomás era pastor, no era anciano y nada más se dedicaba a puro predicar. Yeah. Sí, también lo llamaban para las ediciones también, pero Sí. su oficio era nomás de predicar. Ese fue su ¿verdad? oficio. Sí, su servicio principal. Yeah. Seguro, hermano. Sí, seguro. Así es. Y ahora vamos a hablar del segundo parte. So now we're going to part two. So David, you see that part 2? Yeah. Okay. ¿Quiénes son los líderes que Dios escoge? Okay. Ahí sí, en español es la página 48 y en inglés la página 44. So in English it's page 44, in Spanish page 48. Okay. Y aquí, I'm sorry guys, I'm sorry. Aquí, if you want to take a look. I'm sorry. Okay. Aquí, ¿ya tienes, mija? Ok, muy bien. ¿Ya tienes? Ok. Page 44. Así que vamos a hablar acerca de los deberes, ¿verdad? De los ancianos y los pastores. Y ya después lo que hacen los diáconos. ¿Ok? Así que aquí vamos a ir a otro, hablando de los oficios, porque no tenemos obispos, ni tenemos, ¿verdad? Papas, o ni tenemos cardenales, ¿verdad? No tenemos eso, pero nosotros reconocemos a 3 oficios, ¿verdad? Y vamos a hablar de esos 3 oficios, ¿ok? Por ejemplo, aquí nosotros reconocemos, ¿verdad? Número 2, que es, ¿verdad? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes son los líderes? Y aquí vamos a reconocer a 3 oficios, es los ancianos, que en inglés le llamamos elders,
los pastores, pastors, ¿verdad? Y también aquí los diáconos, ¿ok? Así que reconocemos a 3 oficios, ¿ok? ¿Ok? Y en esto vamos a entender por qué los ancianos y los pastores trabajan juntos. Primero de Pedro 5, 1 a 3, ¿ok? Y vamos a hacer eso primero. Así que para ayudarnos a entender la obra de los ancianos y los pastores, primero de Pedro 5, los versículos 1 a 3, si alguien quiere leer eso. 1:5. Sí, por favor. Okay. Dice, So, 1 Peter 5, 1 to 3. que sois guardado por el ese no Sí, brother. Muy bien. que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oh, capítulo 5, brother. Capítulo 5. Capítulo 5, ya. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y tengo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidados de ella, no por fuerza, sin voluntad, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como tendiendo señorío solo a los que están en vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibir la corona incorruptible de gloria. ¿Y es todo? Hasta el 5, brother. El versículo. Oh, I'm sorry. Aquí lo cambio. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Ay. ¿Verdad? Hombre, sí, porque yo sé que pienso que una vez que hablamos, ¿verdad?, acerca de los pastores y estamos pensando de qué será un requisito para ser un siervo de Dios. Yo recuerdo una vez, como me dijiste una vez, sabe que la humildad, porque sinceramente para ser un siervo de Dios reconocemos que dependemos de Dios, ¿verdad?, para hacer este trabajo. Es imposible hacerlo, ¿verdad?, si yo nada más dependo de mi sabiduría y de mi fuerza, porque este trabajo es algo tan importante que dependemos de Dios y con la humildad reconocemos nuestra dependencia de Dios, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, aquí en el versículo, así que el versículo 5 habla de la humildad, ¿verdad? Y ya en el versículo 3 es importante también ser ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de la grey, ¿verdad? Así que ser un buen ejemplo, ¿verdad? Acerca de todos esos y cómo es posible ser un buen ejemplo, porque también los pastores y los ancianos y los diáconos, también ellos, ¿verdad?, están luchando contra el diablo y la carne y el mundo. Estamos también en esta guerra espiritual y le voy a decir la verdad, sinceramente, sí es una lucha espiritual, una batalla espiritual, una guerra espiritual, para ser un buen ejemplo en este mundo con tentaciones y vicios ¿verdad? Y también tenemos deseos pecaminosos y dependemos de Dios para hacer un buen ejemplo. Y también como aquí leemos, ¿verdad? Debemos tomar en serio esto y tomar en serio, ¿verdad?, la responsabilidad y, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, el rebaño de Dios, los miembros están bien. Si hay alguna necesidad, ahí queremos ayudarles en todo lo posible, si hay alguna necesidad.
Y claro, no solamente tenemos esta obra importante de los ancianos y los pastores, ¿verdad? Pero también de los diáconos. Y aquí vamos a leer primero de Timoteo, el capítulo 3, los versículos 8 a 13. ¿Ok? Aquí aprendemos el criterio para escoger diáconos. ¿Ok? Para escoger diáconos. So now we're going to talk about deacons. So 1 Timothy 3, 8 through 13. Si alguien por favor puede leer por nosotros acerca de los diáconos, primero de Timoteo 3, 8 a 13. Sí, mano. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Okay. Muy bien. Okay. Excelente, hermanos. Así cuando leemos estos requisitos de los diáconos, amados, ¿se da cuenta de algo? Como me puedes decir, por favor, ¿cuáles son algunos requisitos para ser marido de una sola mujer, Yeah. que gobiernen bien su casa, como si Yeah. no pueden gobernar su casa, no pueden gobernar la iglesia. Yeah. Y que sean pues honestos, que no roben, para que el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, sea honrado. Yeah. Excelente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. Sí, así es, ¿verdad? Así debe ser. Así debe ser. Muy bien. Está muy bien. Así que, hermanos, vamos a continuar a lo que sigue. Aquí, implicaciones prácticas de liderazgo de ancianos y diáconos. So we're on the third part at the bottom. Aquí en español, la página 51. En inglés, página 46. So in English, page 46. And we're in the last part, the third part. Okay? So we're on this part. So we're almost done. Almost done here. Almost done. Okay, muy bien. Así que ya casi terminamos. Y la última parte que son implicaciones prácticas. Okay. Y ahora vamos a leer otros pasajes, ¿verdad? Hablando de los deberes de los ancianos. What are the duties of elders? What do they do? And we'll look at Acts 20, verse 28 to 31. Hechos 20, 28 a 31. Okay? Los deberes de los ancianos, Hechos 20, los versículos 28 a 31. Okay? Si alguien puede leer eso, por favor. Yeah. Sí. 28, 31. Yeah. 28, 31. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no
que no perdonará al rebaño, y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no es cesado de amonestar con lágrima a cada uno. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué piensas? Yo estaba escuchando un pastor que se ve que se las conoce bastantísimo. Dice, ustedes no vienen a la iglesia, dice, a escuchar la palabra, dice, pero nunca oran por el mundo, dice. Nunca oran, nunca lloran de lo que está pasando, dice aquí, dice. Yo sinceramente, Dios me testigo, dice, que yo lloro por esto, dice. Si no me creen, Dios me testigo, dice. Dice, ¿acaso ustedes son alguna vez han llorado? Le digo, dice, por lo que está pasando aquí en el mundo. Dice, o nomás son cristianos nomás de la boca para afuera, dice. Porque un cristiano, el verdadero cristiano hace eso, dice. No nomás viene a la iglesia, dice, amén, y se va, dice. No, dice. Te apuesto que de aquí ninguno ha hecho, dice. Y ni siquiera oran, dice. Sí, pero vienen a la iglesia, dice, cumplen con los ritos, dice, con el paganismo, se ponen su cruz aquí, dice, y llevan su palmita ahí. Amén, dice. Dice, si hacen eso, dice, si viene Cristo, dice, ahorita, después de lo que estamos aquí, ninguno se va a poner, dice. Hasta me fui para atrás. Sí, brother. Si Cristo viene ahorita, dice, te apuesto que de los que están aquí, estamos aquí, de ustedes que están aquí, eran como 150 miembros. Nadie se va, dice. Really? Sí, pues sabe que, hermano, nosotros sabemos que si tenemos el Espíritu Santo, habrá frutos del Espíritu. Porque si somos una nueva creación en Cristo, sí hay evidencia de nuestra fe. Dice, ¿verdad? Dice, ya Dios tiene la hacha puesta, dice. Aquí no de fruto, dice. Al agua que no de fruto, no. Sí. Al agua de fuego, dice. Sí, porque sí hay evidencia de fe. Y nosotros, pero la razón por la cual le llamamos frutos del Espíritu es porque dependemos del Espíritu para santificarnos y para darnos el deseo y el poder para, ¿verdad?, producir esos frutos en nuestras vidas. Pero si no hay frutos y solamente lo hacemos por tradición o nada más lo hacemos por costumbre, pero no es algo que es un deseo sincero, quiero conocer a Dios, quiero saber y aprender de su palabra, quiero crecer en mi fe, pero si nada más es como por tradición, por todo. Muchos van a la iglesia más por costumbre, dice. Van por costumbre o porque ya se acostumbran ir a la iglesia, dice. Hay muchas cosas, dice, porque vas a la iglesia. Porque el verdadero cristiano tiene a Cristo, dice. Así es, brother. Así es. No es un buen punto, Teo. No es un buen punto. Y por eso cuando vemos, por ejemplo, Hechos 20, 28, 31, ¿verdad? Que los ancianos no solamente quieren estar seguros que están recibiendo la congregación alimento espiritual, pero también si hay algún peligro, ¿verdad? Cuando si pensamos de ovejas y hay el pastor, podemos imaginar, ¿verdad?, el peligro que hay. Aquí vienen los ladrones o aquí vienen los lobos para devorar o, ¿verdad?, quitar o robar o matar a las ovejas y llevarlos, ¿verdad? Así que los ancianos, como sus deberes, ¿verdad?, deben cuidar, proteger, conocer, ¿verdad?, y estar pendiente de las necesidades del rebaño de Dios, ¿verdad? Ahí deben estar atentos, ¿verdad?, de lo que está pasando. Como dijo una vez usted, que todos seamos de un solo sentir. Yeah. ¿Entiende? O sea,
Un solo sentir, o sea, lo que te pasa a mí me duele también. Yeah. Yeah. De un solo sentir, lo que a ti te pasa, lo que te pasó, a mí me duele también. No, así debe ser. ¿Entiendes? Así debe ser. O de una forma sentir, o si dices, si a alguien le pasa algo, no me importa lo que le pasa. No, hermano. Porque sabes que ustedes sí son mi familia espiritual, por eso le llamamos hermanos, ¿verdad? Y como son mi familia espiritual, si algo les pasa a ustedes, también me duele, ¿verdad? Porque también está la otra moneda, También está la otra moneda, porque yo, no, que mira, así, le digo. Dice, ok. Sí. No es que no me importes tú, pero también primero está también lo mío. ¿Entiendes? Sí. Ahí depende de ti. Yo te estoy hablando, pero no vayas a derramar a la lágrima por ti porque tú haces otras cosas. Tampoco. También yo tengo los míos. Tú tienes tu demonio, yo tengo los míos también. Yo tengo con qué luchar, tú también tienes con qué luchar. Te echaré la mano, pero no voy contigo tampoco. Ahí está la otra manera también. Sí, no, yo lo entiendo. Porque, por ejemplo, por eso siempre quiero saber sus peticiones y cómo están todos en la familia. Y si algo pasó, ¿verdad? También queremos saber para estar en oración. Y si mi hermano, ¿verdad?, está sufriendo, pues yo quiero saber. Porque también, en cierto sentido, también yo siento ese dolor, ¿verdad? Y como, ¿verdad?, cuando el pastor está atento de las ovejas y, mira, ¿verdad?, algo le pasó, ¿verdad? Algo le pasó o le está pasando y ese también me duele, ¿verdad? Porque siento ese dolor. Es tu hermano en Cristo. Siempre es hermano en Cristo como nosotros. Lo que le pasa a él también te duele. También tu hermano en Cristo. Así es, ¿verdad? ¿Entiendes? Lo más está ahí. Ya los demás, si puedes echarle la mano, échaselo. Pero primero está tu hermano en Cristo. Así es, ¿verdad? Sí. Cuando alguien preguntó a Cristo, ¿verdad? Pues, ¿a dónde está? ¿Verdad? Acerca de su mamá y acerca de sus hermanos, ¿cómo contestó Cristo? Pues la persona que hace la voluntad de Dios es mi mamá y mi hermano. Así que nosotros tenemos una relación, ¿verdad? Puede decir que es repleto con significado, porque nosotros, esta relación y amistad que tenemos va a continuar en la eternidad. Nosotros vamos a reinar con Cristo, ¿verdad?, sobre la nueva creación, y esta amistad que tenemos, ¿verdad?, como familia de Dios y miembros de la familia de Dios va a continuar para siempre, ¿verdad? Y así que es una relación muy importante que va a durar. Dice que la familia de aquí, vamos a suponer ustedes. El día que Dios los llame, ustedes se van a montar y en los cielos también, así como está ahorita, así van ustedes también. Seguro, brother. Y también como yo tengo un hermanito que se murió como tiene 3 meses. Cuando vaya al cielo, ahí lo voy a ver. Le voy a decir, ese es mi hermano. Aunque nunca lo he visto en toda mi vida. Pero le voy a decir, ese es mi hermano. Porque esa capacidad Dios nos lo va a dar ahí arriba. Aunque nunca lo he visto. Él es mayor que yo, pero se murió cuando tiene 3 meses. Pues sabe que, hermano, esa es una esperanza que tenemos nosotros. Porque, por ejemplo, si hay una familia que tal vez perdió un bebé, puede ser, ¿verdad?, que yo no sé, puede ser alguien tiene ese dolor, pero como creyentes vamos a conocer a nuestro hijo, ¿verdad? Ya en la nueva creación, en la gloria, porque sabemos el ejemplo del rey David cuando su hijo murió, ¿verdad? Y él y dice, pues el rey David, pues ahora ya no estás llorando, pues yo sé, porque sabe que yo sé que mi hijo que murió, ¿verdad? Mi bebé, pues él ya no va a regresar. Pero a donde él está, yo un día estaré a donde él está y nos vamos a reunir otra vez. Así que si algo pasa a mi hijo, a mi bebé, y algo pasa y ellos, ¿verdad? Yo sé que un día sí los voy a conocer.
Sí, ¿verdad? porque, Los voy a conocer. porque lo que fueron cristianos y se murieron más primero que otros, aunque nunca los conocieron, ya lo van a conocer. Ahí lo vamos Así, a conocer. este mi hermano, hay testimonio aquí, Yeah. Cuando Yeah. le preguntó a Ujú. quién fue, dice, Ujú. este es Elías, Ajá. este es Moisés, Ajá. y este es, Ajá. ¿cómo se llama el otro hombre? Eliseo. Ajá. Ajá. ¿Cómo los conoció? Yeah. Por el Yeah. Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yeah. Ok, muy bien. Ok, pues amados, ya casi terminamos, pero es importante saber, ¿verdad? Los deberes, ¿verdad? De estos oficios. Y ahora vamos a hablar de los deberes de los diáconos, ¿verdad? Y para ayudarnos con eso, si alguien por favor puede leer Hechos capítulo 6, 1 a 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Excelente. Sí, porque lo que estaba pasando, nada más para ayudarle con el contexto y qué estaba pasando en la iglesia primitiva, los apóstoles estaban haciendo todo, ¿verdad? Estaban predicando la palabra, enseñando la palabra, evangelizando, estaban ayudando, atendiendo a las viudas, ayudando con actos de misericordia, estaban haciendo todo. Pero los apóstoles se dieron cuenta, es que, ¿sabes qué? Necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios para predicar, el ministerio de la palabra y también en la oración. Y para que nosotros tenemos más tiempo para predicar la palabra, enseñar la palabra y evangelizar, estos otros trabajos necesitamos ayuda. Como quién va a cuidar a las viudas, o si alguien necesita ayuda, ¿verdad? Tal vez con comida, o ropa, o dinero, ¿quién puede ayudar con este ministerio de misericordia? Y por eso, en Hechos 6, ¿verdad? Aprendemos de la elección de los diáconos, para que los diáconos puedan ayudar a los apóstoles. Los diáconos están a cargo, ¿verdad? De las ofrendas, de ayudando con las viudas y con los huérfanos y con actos de misericordia, para que los apóstoles tienen más tiempo para dedicarse al ministerio de la palabra. Y así que el rol de los diáconos fue para que ahora tienen más tiempo los apóstoles para dedicarse a la palabra de Dios, el ministerio de la palabra, la enseñanza, la predicación, ¿verdad? Para los apóstoles, y por eso los diáconos tienen un rol importante. El hermano que estuvo con nosotros hoy, esta tarde, Pete Vanderwall, él es diácono, ¿verdad? Y él está a cargo ¿verdad? De las ofrendas con los otros diáconos, también ayudando con las viudas. Y si alguien necesita ayuda, ¿verdad? Con algo, sabes que, pastor, necesito ayuda con mi presupuesto, o hay una emergencia, ¿verdad? Fuimos al hospital, etcétera, etcétera, tuvimos un accidente, algo pasó, necesitamos ayuda financiera. Ese es el ministerio de los diáconos, para ayudar con eso, ¿verdad? Y así, ese es su ministerio de misericordia, ¿ok? Y de ahí vino, ¿ok? Hechos 6, 1 a 4, ¿ok? Pues muy bien, amados, ya vamos a terminar con esto y ya concluir, pero por eso es importante, ¿verdad? Respetar los líderes de la iglesia y respetar los oficios, ¿verdad? Así que nada más vamos a terminar con esto.
y yo sé que ya estamos pasándonos, ¿verdad? Pero aquí nada más voy a nombrar, nada más darles una cita de la Biblia, ¿verdad? Y aquí Hebreos 13:7. Okay? So we're done. This is our last thing. Ok, ¿vale? Sí, por favor. Hebreos 13:7. Hebrews 13:7. Acordaos de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de la conducta. Imitar su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, y sabe que... ¿Hasta qué? ¿Hasta cuál versículo? No, está bien eso, está bien, brother, está bien ahí. Así que, amados, sí, en sus oraciones, ¿cómo dependemos de sus oraciones, de veras? No solamente para mí personalmente, pero también para mi familia, y también entre semanas siempre estoy pensando de ustedes, ¿verdad? Cuando les pasa algo, ahí tengo, ¿verdad?, mi lista de peticiones, ¿verdad? Y por favor recuerden lo siguiente entre semana, si hay alguna necesidad, pero aquí como leemos, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores, ¿verdad?, que os hablaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, que como dependemos de la oración, dependemos de Dios, y también muchísimas gracias por sus oraciones y su apoyo, y de veras por su ayuda. Muchísimas gracias. Vamos a concluir, y hermano Margarito, si puedes ofrecer la oración para concluir nuestro estudio, por favor, muchas gracias. Señor, gracias por ser nuestro Dios, Señor. Te damos gracias por darnos un día más de escuchar tu palabra y dárnosla. Gracias por amarnos, por cuidarnos, por salvarnos, Señor. Damos gracias por escuchar y estudiar este mensaje de la palabra de los líderes de la iglesia, cómo debemos someterlos a ellos, y estudiamos cómo son sus deberes, Señor. Ayúdanos a entender más tu palabra, Señor, para hacer lo correcto ante tus ojos, y llévanos a la casa bien, y que en esta semana sea un tiempo de meditación y abrir nuestro corazón para entender más tu palabra, ser más sus humildes ante nuestro Señor Jesús. Gracias, pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias,